Buenas tardes, en este video tutorial voy a hacer una breve introducción a la cultura antigua de un país muy importante para la antigüedad, un país precursor de la civilización occidental como hoy la conocemos, un país cuya cultura se han hecho grandes aportes a la mismísima cultura occidental que ya mencioné, a la civilización en general. Estoy hablando de Grecia, la antigua Grecia. Estamos hablando de unos pueblos antiguos más importantes. Y en este video voy a explicar por qué. ¿Por qué los griegos fueron importantes? En primer lugar, podríamos establecer una comparación con las sociedades tributarias que vimos en anteriores videos, ya sea Egipto o Mesopotamia. Se podría decir que en Grecia se da un paso importante para la humanidad en materia cultural. Sin duda, las sociedades tributarias de Mesopotamia y de Egipto fueron importantes, ya que en ellas surge la cultura humana, surge la escritura, surge la agricultura. No obstante, los griegos, por más de que la cultura humana no surge en ese país, sí le proporcionan grandes avances a la misma. Los griegos hicieron grandes aportes a la cultura humana, la fueron moldeando de manera significativa, ya sea en materia educativa, política, cultural, arquitectónica, económica, militar. Los griegos hicieron grandes aportes a la cultura humana en general. Pero para poder referirnos a la misma tenemos que analizarlo desde varios puntos de vista. Vamos a comenzar con el análisis geográfico. ¿Dónde se desarrolló la historia de Grecia? Primero que nada vamos a aclarar, la historia de Grecia como país no se desarrolla solo en el lugar donde hoy en día está ubicada la nación de Grecia. La historia de Grecia se desarrolla en ese lugar, por supuesto, ubicado en el extremo sur y al oriente, ¿sí? Sureste, se podría decir sureste de Europa, donde hoy en día está ubicado el país. Acá tenemos la ubicación de Grecia continental. No obstante, como dije, vamos a dividir al territorio griego en dos. Por un lado, la Grecia continental. Me refiero a la parte de Grecia pegada al continente europeo. Pero también había una Grecia insular. ¿Qué quiero decir con esto? Que el territorio griego no comprendía nada más esta zona, sino también comprendía, acá hacemos una aproximación, estas zonas compuestas por pequeñas islas. El territorio griego no estaba ubicado solo en el espacio europeo, sino que también ubicada en pequeñas islas a lo largo del mar Mediterráneo, o en el mar Egeo, como quieran llamar esta parte del Mediterráneo. También habían colonias griegas en la costa del Mar Negro y a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo. Lo que nos lleva a otra pregunta, ¿por qué habían colonias? ¿Por qué habían zonas griegas fuera de Grecia? Esto se debió al comercio. Grecia, a diferencia de Egipto y Mesopotamia, no va a centralizar en la agricultura y la ganadería su economía, sino en el comercio. Observemos que Grecia tiene un territorio bastante limitado, por lo tanto no podía depender de la agricultura y de la ganadería. Por lo tanto, comienza a establecer una amplia red comercial a lo largo de todo el Mediterráneo. En este mapa se empiezan a notar dónde estaban ubicadas todas las colonias griegas, o sea, ciudades griegas ubicadas fuera del territorio griego. ¿Por qué los griegos instalaban estas colonias? Para poder explotar los recursos naturales de cada región. Pongamos por ejemplo acá, en Nápoles, los griegos explotaban, como bien dice la referencia, vino. Los griegos extraían el vino de esa zona, cuyas cuestiones climáticas beneficiaban a la producción de vino. Y entonces, ¿qué hacían los griegos? A través de una amplia red de barcos, ya que los griegos tenían una amplia flota marítima, dispersaban o distribuían vino a lo largo de todo el Mediterráneo. ¿En qué lugares? En los lugares donde no hubiera vino.
Lo mismo hacían con la madera, con el hierro, con el cobre. Así es como habían múltiples colonias griegas explotando los recursos naturales de toda la costa mediterránea. Así como los griegos llevaban y traían con sus barcos distintos productos, viviendo fundamentalmente del comercio. Esa era la principal forma de vida de los griegos. Otra característica del pueblo griego fue su avanzada educación. Sabemos muy bien que la escritura se inventa en Egipto y en Mesopotamia. Sin embargo, en Grecia la escritura eran los conocimientos más básicos que se enseñaban. Los centros educativos muy desarrollados comienzan a perfeccionar al ser humano en distintas artes. Artes por un lado, política, oratoria, filosofía. Los griegos crean la filosofía como ciencia, la política también. Hay amplios avances en las matemáticas y la ciencia. Para eso se crean centros especializados. Un buen ejemplo es el que se ve en la imagen, la Academia de Platón, un centro o probablemente la primera universidad del mundo donde se enseñaba ante todo filosofía y otras ciencias. Esta avanzada educación dio lugar a que el sistema de gobierno de los griegos fuera también más avanzado, más desarrollado. En este sentido, acá es donde se nota uno de los principales aportes de Grecia al sistema político. ¿Por qué? Porque así como los egipcios y los mesopotámicos tenían sistemas de gobierno absolutistas, monárquicos y teocráticos, los griegos desarrollan sistemas más avanzados, sistemas donde la población tenía más derechos políticos, donde la población tenía más poder de mando, sistemas donde la población tenía más poder. En el caso de Esparta, tenían un sistema de dos reyes que eran electos por la población o por una parte de la población, por la aristocracia, pero no eran ni absolutos ni eran teocráticos. En el caso de Atenas tenían una asamblea de ciudadanos, a los cuales me referiré más adelante. Pero en lo que tiene que ver con política y gobierno, los griegos estaban ampliamente más avanzados que los mesopotámicos y los egipcios. En materia cultural, los griegos también eran bastante avanzados. ¿Por qué? Porque por un lado no eran ajenos a la poesía, a los relatos heroicos, los relatos épicos, los relatos mágicos, relatos que mezclaban el protagonismo de dioses y de hombres. Un buen ejemplo es la Ilíada, o sea, la historia mítica de la guerra de Troya, o la Odisea, que es el regreso de uno de sus héroes a casa. Pero, además, los griegos hicieron otros aportes a la cultura, además de la literatura. También incluyeron el teatro, o sea, la representación de estas historias o representación de ideas en forma teatral, en forma actuada. Esto se hacía a través de anfiteatros ubicados en las ciudades y las colonias griegas, dando un aporte significativo a la cultura. Así como vamos llegando al final de esta introducción. Los griegos hicieron grandes aportes y fue una civilización sumamente avanzada para la humanidad. Sin embargo, su historia fue larga y su surgimiento, su esplendor no ocurrió de un día para el otro, sino que fue teniendo etapas, estadios. Se podría decir que la civilización griega surge de los primeros pueblos cretenses y micénicos, pero en el periodo clásico es donde vamos a presenciar el esplendor de su cultura, el esplendor de su civilización, su mejor momento. Con esto terminamos esta pequeña introducción. En videos siguientes me referiré a estas etapas. Muchas gracias.